sino de española. Vamos a ver. En el año 1975, cuando muere Franco, se está produciendo algo que no llegaríamos a conocer hasta una década y media después, que es el inicio de la fase final de la Guerra Fría. Ese inicio de la fase final de la Guerra Fría viene definido por un par de acontecimientos claves: Portugal y Grecia. Portugal y Grecia, y no hay más que remitirse al libro de Nikos Poulantzas en aquel momento, el fin de las dictaduras. Portugal y Grecia crean una desazón tremenda dentro de los estrategas de la Guerra Fría, porque son efectivamente dos movimientos sobre el tablero extraordinariamente potentes por parte de la Unión Soviética. Durante un periodo considerable, Portugal se da prácticamente por perdida y Grecia en riesgo de que se suceda lo mismo. Y en ese momento hay algo que se decide y que queda absolutamente claro: en España no puede producirse una situación similar. Hace no mucho, realmente hace no mucho, uno de los dirigentes importantes del PSOE, del PSOE de entonces, cuyo nombre no puedo dar, pues porque es una conversación privada y por lo tanto doy únicamente como términos del problema. Recuerdo que le comentaba: pero hombre, ¿cómo pudisteis permitir que un grupo de indocumentados tan difícilmente presentables en todos los planos, como era el grupo de González, tomase el poder del partido? El hombre me miró y dice: pero qué ingenuo eres, hijo. Desde unos meses antes estábamos teniendo reuniones continuas en Estados Unidos, cada uno teníamos nuestro encargado de controlarnos, y un buen día llegó el mío, que hablaba un castellano estupendo con acento caribeño, y me dijo: mira, siento tener que decírtelo, pero Langley ha decidido y no eres tú. Y le pregunté: ¿y por qué? Pues es muy sencillo. Es González porque es el único de todos vosotros que jamás ha tenido ningún contacto con un comunista. La transición española fue esencialmente decidida en función de los juegos de poder de la Guerra Fría y fue una pieza clave dentro de esos movimientos finales sobre el tablero de la Guerra Fría. Y naturalmente los que en aquella época teníamos, ¿cómo decir?, no teníamos los elementos suficientes de conocimiento para saber lo que estaba pasando, aunque sospechamos que algo muy turbio estaba pasando, pues fuimos sacrificados en distintos modos. Están los chavales que murieron. Yo recuerdo perfectamente la manifestación en la que un bote de humo se llevó por delante la cabeza de una chica. Y es cierto que se disparaba de un modo en el que no se disparan nunca las granadas de humo. Eso no se dispara nunca en horizontal. Es una cosa inconcebible. Pero no es únicamente la gente que murió, no es únicamente la gente que pasó años en la cárcel. Hay toda una generación que quedó destrozada por eso. Hubo dos tipos de gentes: los que hicieron carrera, es decir, los que fueron colocados y pasarían a convertirse ya en altos funcionarios de por vida, y hubo la gran base de la gente que en los últimos años del franquismo apostó su vida a eso y que quedó destruida. Quiero dar testimonio de la verdad que antes dijo Albiach sobre que fue el final de la Guerra Fría, que ellos no lo sabían, pero yo sí, porque estaba en Europa continuamente, estaba informado, sabía que la Guerra Fría ya eran las postrimerías, que no tenía vigor creativo, lo sabía. Y el que fue luego ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand, Claude Cheysson, que fue el que me proporcionó todo el escenario de mi discurso en Estrasburgo, delante del Parlamento, en nombre de España, de la oposición y de la libertad. Ese mismo me avisó en el mes de marzo-abril del 76, lo que tú acabas de decir. Cheysson me dijo: Antonio, lo siento mucho, has perdido la batalla por la ruptura democrática, que fue lo que yo expuse en Estrasburgo, con el apoyo unánime de todo el Parlamento de Estrasburgo. Pues después me avisó: has perdido la batalla, porque ha venido Kissinger a Europa, ha tenido unas entrevistas en Alemania y en España, en Alemania con Helmut Schmidt y con el que fue el canciller. No, Helmut Schmidt, el jefe,
Bueno, bien, el principal Brandt, social... Claro, Brandt, Shell, Brandt, no, Brandt, que era amigo de Felipe. Bueno, sí. Y que de ese resultado, de esa entrevista de Kissinger, había salido, uno, el apoyo a la reforma en España, lucha a muerte contra la ruptura, lucha a muerte, imposible, y que había luego tenido entrevista en España con Juan Carlos y con el embajador americano en Estados Unidos, y que habían acordado eliminarme de la acción política, y eso consta en los papeles que han sido revelados luego. Ahora ya por el paso del tiempo aparece mi nombre en esa situación, pero que yo ya lo sabía en la época. Y yo quise morir con las botas puestas. Es decir, yo sabía que ya la ruptura democrática era imposible, porque estaba avisado, sabía que a mí quien me vencía no era en España nadie, ni el franquismo ni ningún partido, ni Felipe González tampoco. Quien me venció fue Estados Unidos por su batalla anticomunista, creyendo que yo estaba favoreciendo lo que había pasado en Portugal con el almirante Coutinho, que lo que había empezado por una ruptura, que la primavera, los fusiles, la ruptura del régimen salazarista, porque era del origen de Portugal, que en España yo, de manera inconsciente, o sabe Dios si tendría conocimiento de lo que hacía, pero yo más bien atribuía que inconscientemente estaba jugando con fuego, al dar tanto juego al Partido Comunista, y que tenían que impedirlo. Eso he querido ratificar las palabras de Gabriel, con hechos históricos vividos por mí y confirmables en documentos históricos. Y en cuanto a la intervención